Bendito Padre, te damos gracias porque estamos en tu presencia. Estamos suplicando que tu bendición esté con nosotros y que podamos, al abrir tu palabra, encontrar solución, sabiduría y esperanza para nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas y a través del Espíritu Santo pon sabiduría en nuestros labios para poder ser edificados y ayudar en la edificación de nuestros hermanos. Gracias por lo que vas a hacer en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, a través de esta epidemia que está recorriendo el mundo y que está asustando a tantas personas, ha quedado al descubierto que los gobiernos son incapaces de resolver la situación, que la ciencia es incapaz de resolver la situación y que el poder y el dinero pues no pueden hacer mucho tampoco por la solución de los problemas que están atacando a la humanidad en este tiempo. Pero lo que más me entristece de esta situación es que ha quedado al descubierto también que el pueblo de Dios tampoco está preparado para enfrentar estas pruebas que recién están comenzando en este periodo definitivo de la historia. Por eso hemos querido tener un estudio en este día y le invitamos a buscar en el libro de Apocalipsis y vamos a leer el mensaje a la Odisea allí en el capítulo 3 y vamos a leer a partir del capítulo 14. Este mensaje que Dios le está dando a la iglesia de la Odisea en este capítulo 3 de Apocalipsis, a la iglesia del tiempo del fin, es un mensaje poderoso, es un mensaje de juicio, pero también es un mensaje de misericordia y esperanza. Allí comenzamos con este mensaje y el que está hablando es el que tiene el control del universo, Jesucristo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y en el versículo 15, después de indicarnos Jesús de que Él es el que está hablándonos a nosotros hoy a través de su palabra, nos recuerda: yo conozco tus obras. Es interesante. Podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestros líderes, pero no podemos engañar a Dios. Dice Jesucristo: yo conozco tus obras. Y ahora, en base a esta declaración, Jesús dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Esta es una situación por la que está pasando la iglesia de la Odisea en este tiempo. Y ahora Jesucristo nos enseña cuál es nuestra condición, cuál es nuestra realidad. Ojalá fueres frío o caliente. Él desea que nos definamos, que seamos de un bando o del otro, pero no que estemos jugando en los dos bandos. Y sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una sentencia para si este pueblo no toma una reacción, si no hacemos algo en favor de nuestra salvación, de nuestra comunión con Dios, hay un juicio emitido y nos muestra, después de este juicio, nos muestra cuál es nuestra verdadera condición. Y dice el versículo 17, porque tú dices. La Odisea es una iglesia orgullosa, una iglesia que se jacta y es una iglesia autoengañada. Es una iglesia que se cree lo que ella misma dice. Sus mentiras, su orgullo, la han enredado en esta mentira y ahora no se puede zafar de ella. Porque tú dices, fíjate que no dice que eres, tú dices, la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto me hace recordar en aquella ocasión en que Santo Tomás de Aquino, el teólogo de la iglesia
los padres de la iglesia, un día vino a visitar a Inocencio, el Papa, y el Papa lo recorrió por todos los salones del Vaticano y le mostró todos los adornos de oro, le mostró todas las riquezas que tenían, y ahora el Papa Inocencio le dice a Santo Tomás de Aquino: mira, Tomás, ahora la iglesia ya no puede decir como Pedro que ya no tengo ni plata ni oro. Y el teólogo Tomás le dice a el Papa Inocencio: tampoco la iglesia puede decir como Pedro hoy a los enfermos: levántate y anda. La iglesia se había concentrado en las riquezas, en el poder económico, en la acumulación de bienes materiales, pero había perdido su visión, había perdido el propósito por el que Dios la había levantado, que era mostrar el poder de Cristo como sustentador, como protector y como salvador de su pueblo. Y ahora, mis hermanos, la iglesia de la Odisea está repitiendo la misma historia. En medio de su orgullo, está diciendo: yo soy rico, como si las riquezas materiales pudieran resolvernos la solución de nuestros problemas. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora Dios, Jesucristo, le muestra a esta iglesia orgullosa la verdadera condición. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo es posible que seamos miserables, pobres, ciegos, desnudos y desventurados si hemos acumulado bienes, si hemos acumulado riquezas? Pero ciertamente, como ha ocurrido ahora mismo en esta situación, nos hemos dado cuenta de que nada puede resolver nuestros problemas a menos que nos volvamos a Cristo y nos tomemos de su mano poderosa para que Él nos proteja, nos guíe, nos sane, nos restaure y también nos salve. Pero Dios, Jesucristo, es un Dios de misericordia y de salvación. Junto con el juicio que le está haciendo a la iglesia de la Odisea, ahora le muestra 3 medicinas posibles para recuperar a su amada iglesia y poderla salvar. En el versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Primera medicina para la Odisea. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cómo se puede curar la iglesia? Comprando de él oro refinado en fuego. ¿Qué cosa es esta medicina? ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? Pues podemos buscar allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 7, nos explica qué cosa es el oro refinado en fuego. ¿Con qué se compara con qué compara la Biblia el oro refinado en fuego? Y dice así, en el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí me está diciendo que nuestra fe, pero no nuestra fe, la fe genuina, esa fe genuina es la única que será como una alabanza a los ojos de Dios y que honrará y glorificará a Dios en su segunda venida. Es decir, la iglesia de Dios tiene que procurar una fe que sea capaz de agradar a Dios, que sea una alabanza ante los ojos de Dios y que lo honre y lo glorifique. ¿Cuál es esa fe que tenemos que alcanzar tú y yo para este tiempo? Pues busquemos allí en Apocalipsis 12 y versículo 14, y allí está la respuesta para nuestra pregunta.
disculpen, capítulo 14 y versículo 12. Dice allí, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, ¿quiénes son estos santos? Está hablando de los 144,000, de los que van a pelear la última batalla con Cristo y van a triunfar con Cristo y van a recibir un reino. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Tienen dos características especiales. Dice que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. ¿Estás escuchando? No es la fe del pastor, no es la fe de los líderes, no es la fe de los mártires. ¿Es la fe de quién? Es la fe de Jesús. La única fe que puede levantarse como una alabanza a Dios y honrar y glorificar a Dios es una fe del mismo tamaño de la fe de Jesucristo. Tú y yo tenemos que trabajar ardientemente por obtener la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe de Jesús? Pues el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice que este oro es refinado en fuego. Y ahora Pedro pues nos explicó que esa fe es parecida a que cuando se pasa por la prueba, nuestra fe es igual a ese oro cuando se purifica en el fuego. Es decir, el fuego de la prueba es lo único que va a perfeccionar nuestra fe de manera tal que un día tú y yo vamos a adquirir una fe como la de Jesucristo. Es decir, que a través de la prueba tú y yo debemos ser perfeccionados. Hoy no es un día para llorar, para temblar, para que el pánico tome el control, sino para desarrollar esa fe que en medio de las pruebas alcanza una estatura como la estatura de la fe de Jesucristo y se convierte en una fe genuina. Pasa de ser presunción para convertirse en una fe genuina. Así que, mis hermanos, tenemos que buscar tener la fe de Jesucristo. Hay un texto maravilloso que nos garantiza a ti y a mí que tú y yo podemos tener confianza en medio de la fe. Y eso que nos da confianza en medio de la prueba es precisamente la fidelidad de Dios. Mira cómo lo plantea el capítulo 10 de Primera de Corintios. Vamos a leer dos textos, el 12 y el 13. El 12 muestra: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Con tristeza he contemplado con mis ojos en estos días a muchos hermanos que supuestamente eran hombres de fe y hoy andan atribulados. El pánico ha tomado el control de sus vidas. Pero sin embargo aquí me advierte Pablo en Corintios capítulo 10, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vele por sus pasos, ocúpese con temor y temblor en su salvación. Busque una comunión estrecha con Jesucristo para que su fe se fortalezca en medio de las pruebas. Y dice el versículo que sigue, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no juzgues a Dios por las pruebas que estamos atravesando. Este proceso de enfermedad, este proceso de plaga, de pandemia que está habiendo en el mundo, no es por responsabilidad de Dios. No es Dios quien ha enviado esta enfermedad a sus hijos. Esta enfermedad ha venido como consecuencia de los actos humanos. El pueblo de Dios lleva ya más de 175 años predicando cuál es la comida que se debe comer. Y el mundo anda riéndose del pueblo de Dios, diciendo que sí van a seguir comiendo el puerco, que sí van a seguir comiendo cualquier otro tipo de animales. Y hoy, pues estamos viendo el resultado de esa mala decisión de rebelarse a Dios a través de lo que Él estableció. Lo que estamos sufriendo hoy no es otra cosa que la acción de gente rebelde
que ha decidido desobedecer a Dios en las normas de la alimentación. Y por eso el mundo hoy está como está. Pero la palabra de Dios continúa diciendo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es la que nos garantiza el éxito en medio de la prueba. Porque aunque estas tentaciones, aunque estas pruebas vienen por resultado de la obra humana, aún así Dios es fiel y no permitirá que esta prueba sea superior a nuestras fuerzas, porque Él pondrá, juntamente con esa prueba, va a poner la salida para que nosotros, si nos aferramos a Jesucristo por medio de una fe poderosa, podamos alcanzar la solución para salir victoriosos de esta enfermedad, de esta pandemia y de todo lo que va a venir a esta tierra por causa de la rebeldía del hombre. Así que nos aconseja la palabra de Dios allí en el libro de Santiago, un consejo maravilloso, entendiendo que la fidelidad de Dios va a estar a nuestra disposición. Nos dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿cómo se atreve Santiago a decir que debemos sentirnos gozosos en medio de las pruebas? Efectivamente, porque las pruebas no tienen otro propósito que subirnos a otro nivel, que pasarnos a un nivel superior. ¿Has visto a alguien que de la escuela elemental pasa sin hacer pruebas a la middle school? ¿Has visto a alguien que del middle school pase al high school sin hacer pruebas? ¿Has visto a alguien que del high school vaya al college o la universidad sin hacer pruebas? Pues así mismo es la vida espiritual. Las pruebas nos van capacitando para un nivel superior de compromiso y de servicio al Dios que nos ha llamado a la salvación. Y de esta manera nuestro carácter también se va perfeccionando y también nuestra fe se va haciendo genuina a través de las victorias en las pruebas. Hemos visto ahora que la primera medicina para la iglesia es que obtengamos una fe genuina simbolizada a través del oro refinado en fuego que debemos comprarle a Jesucristo. Y continúa diciendo, para que seas rico y que no se descubra y vestiduras blancas para vestirte. La segunda medicina, ¿cuál es? Vestiduras blancas para vestirte. Pero no está hablando de vestiduras blancas en la tienda, en el mall, en Rose. No, está hablando de algo importante. Yo quiero invitarte a escuchar cómo nos lo dice Isaías. Y en Isaías, en el capítulo 61 y versículo 10, nos explica la maravilla de esas ropas blancas. Dice, en gran manera, versículo 10 de Isaías 61, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Ahora hay un hombre, un humano, que puede gozarse en el Dios al que adora. Y es un alma, un ser humano que se puede alegrar en el Dios al que sirve. Y ahora él explica la razón de por qué en ese mismo versículo 10. Porque me ha vestido con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornadas con sus joyas. Sí, mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos desesperadamente la justicia de Cristo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis acerca precisamente de esta necesidad que tenemos. Allí en el capítulo 7, hablando precisamente de los 144,000, nos habla allí a partir del versículo 13 y 14.
Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dijo, responde Juan, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, mis hermanos queridos, estamos hablando de ropas blancas de justicia. Estamos hablando precisamente de la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Ahora bien, analizando este punto, quizás tú me puedas decir a mí, no, pero espérate, ya yo tengo la justicia de Cristo, porque ya yo le acepté. Cuando yo vine a Él y lo acepté como mi Salvador personal, la justicia de Cristo me fue otorgada. Y es cierto, pero tienes que tener claro que hay dos tipos de justicia. Tenemos la justicia imputada y la justicia impartida. Y esa que tú puedes decir hoy que la tienes, y que es cierto que sí la tienes, es la imputada. Y es esa justicia que cuando vienes a la cruz arrepentido, caes en la presencia de Jesucristo y le entregas tu corazón y tu vida a tu Salvador Jesús, ahora Jesús te declara justo. Te cubre con su manto de justicia a través del perdón y la justificación, porque te declara justo. Pero hay otra justicia, que es la justicia impartida, que es aquella que se obtiene de ese caminar diario con Jesucristo, de esa comunión, de ese ejercicio de la relación de todos los días con tu Salvador, y que nosotros conocemos como la santificación. Sí, tú y yo necesitamos este proceso también. Así como hemos recibido la justicia imputada, ahora también, pues, necesitamos la justicia impartida. Esa justicia que solo van a obtener aquellos que en el ejercicio de la comunión y el servicio, en el pasar las pruebas agarrados de la mano de Jesucristo, van a ir alcanzando día a día en este proceso de santificación el derecho y la idoneidad para vivir en el cielo. Hay un texto que me gusta muchísimo, pero que es un texto bien serio que aparece en el libro de Hebreos capítulo 12, donde Pablo nos aconseja en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás escuchando? Sin el proceso de la santificación, ¿cuántos podrán estar en la presencia de Dios? Nadie, queridos hermanos. Es importante que nosotros nos preocupemos con temor y temblor en este paso tan importante de nuestra salvación. Y son las vestiduras blancas que debemos obtener. Hay un sueño que Dios tiene y que debe ser también el sueño, pues, de cada cristiano y también, como no, de la iglesia de la Odisea, ¿verdad que sí? Que es la iglesia del tiempo del fin. Y eso, pues, aparece en el capítulo 19. Y ese capítulo 19 habla de aquellos que se prepararon. Miren cómo dice allí, hablando acerca de la segunda venida de Jesús o las bodas del Cordero con su iglesia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Allí, por la fe, a Juan se le presenta anticipadamente que aunque la Odisea hoy está tibia, la Odisea se va a preparar. La Odisea va a tomar la decisión después de un encuentro con Cristo y va a estar preparada para esa actividad, para ese evento universal que no lo va a superar ningún otro evento en la historia de la humanidad. La segunda venida de Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, que la edificación de nuestro carácter en el día a día, en la comunión con Cristo de todos los días, en nuestro compromiso con Él, es lo que va a permitir que nuestro ajuar de novia, que nuestro carácter se vaya perfeccionando, para cuando lleguemos a ese día glorioso, podamos participar de las bodas del Cordero. Por eso dice el versículo que sigue, el 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los que son llamados? Es que hay otro grupo que no es muy bienaventurado. Vamos a ver allí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis también. Y ahí está el otro grupo. Y fíjense, vamos a leer quiénes son esta gente. Versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí me está hablando de gente que se fueron detrás de lo material, que se preocuparon más por su compañía, por sus intereses, por su economía, que por la comunión con Dios. Dios nunca va a desamparar a sus hijos en medio de las situaciones difíciles. Pero aquellos que se concentran en buscar lo material son este grupo que se van a ir a los montes y a las peñas y le van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué triste realidad para aquellos que tienen su mente fijada en lo material. Mis hermanos queridos, la Odisea tiene tiempo para recapacitar y buscar estas dos recetas, estas dos medicinas. Buscar una fe genuina como el oro refinado en fuego y la justicia de Cristo simbolizado a través de las vestiduras blancas para vestirnos. Hay una tercera medicina que la Odisea debe comprar de Cristo ahora mismo. Y esa medicina no es otra que el colirio. Vamos a leerlo allí en el versículo 18 de Apocalipsis 3. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea está ciega, cegada por la prosperidad, cegada por las cosas materiales y se ha olvidado de lo más importante. Y ahora necesitamos el colirio que abra nuestros ojos para que podamos entender cuál es el camino por el que tú y yo tenemos que andar. Te invito a buscar allí en el capítulo 14 y a partir del versículo 15. Pero antes podemos hacernos una pregunta. ¿Qué cosa es el colirio que debemos untar a nuestros ojos? Pues no es otra cosa que la palabra de Dios impartida a través del Espíritu Santo y grabada en nuestro carácter para que vivamos conforme a las Escrituras y agrademos al Dios que nos creó por amor y que por más amor también nos redimió. Vamos a ver cómo es este proceso. Dice en Juan capítulo 14, 15 y 16. Si me amad, guardad mis mandamientos. ¿De qué está hablando allí? Obediencia a lo que está escrito, a las ordenanzas de Dios que están en la palabra. ¿Sí o no? Y ahora dice Jesucristo, después de cumplido este primer punto, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu Santo vendrá a nosotros con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 26 de ese mismo capítulo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que Cristo nos ha dicho? Su palabra. Así que la palabra de Dios, recordada y afirmada en nuestro carácter por medio del Espíritu Santo, es ese colirio que nos permitirá ver en medio de tanta confusión dónde está la solución para los problemas, dónde está el lugar donde debemos poner nuestra vista, nuestro corazón y nuestra fe. Dice también en Juan 16, a partir del versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que a través del Espíritu Santo, tú y yo vamos a estar preparados y no va a haber pandemia ni prueba que nos sorprenda, porque vamos a estar correctamente informados a través de la palabra y preparados para cualquier situación. Lo cierto es, amigos, que aquellos que hoy hemos puesto nuestra confianza en el gobierno, en la ciencia y en los bienes materiales, hemos visto cómo la ciencia se ha sentido incapacitada para resolver esta situación. Hemos visto a los gobiernos colapsar y no tener solución para resolver los problemas que están ocurriendo en sus países. Y estamos hablando de países del primer mundo, países súper desarrollados. Y número 3, también se ha demostrado que los poderosos y las riquezas materiales no han podido resolver tampoco su situación. Porque aunque tengas el dinero, si el papel sanitario no está allí, no lo puedes obtener. Pero un día, ni el dinero va a servirte aunque estén las cosas. Es importante que en el día de hoy, la Odisea eche mano de esas 3 medicinas. El oro refinado en fuego, que es una fe genuina, probada y hecha, fortalecida en medio de las pruebas. Vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo, y las enseñanzas de la Biblia grabadas en nuestro corazón por medio de la ayuda del Espíritu Santo. La Odisea tiene la oportunidad de resolver su condición y recibir la promesa que aparece en el capítulo 3 y versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te bendiga.